Bienvenido a nuestro servicio en línea. Ahí donde estás en tu lugar, te voy a pedir que ores con nosotros para empezar este tiempo de alabanza. Padre, te damos gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad en nuestras vidas. Y Padre, ahí donde estamos en nuestro hogar, queremos levantar nuestra voz y exaltar tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. Siempre te alabaré. Luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar. No terminará la creación hoy, te canta hoy. Como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche, gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos. Te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios. La gloria te daré. Oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Cuando en tormentas probadas mi fe, en ti siempre confiaré. Te alabaré, te alabaré.
contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la batalla, cuando el triunfo no puedo ver. Soy coheredero y conquistado, y en Cristo permaneceré. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Díselo bien fuerte. Y en todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. En todo lugar y en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Oración en la batalla, aún la tu gracia y favor. Soy lleno para ser vaciado otra vez, lo que recibí sembraré. Te alabaré, Contra mí nada prevalecerá. Me gozaré y declararé, Dios es mi triunfo y Él está aquí. Dile en todo lugar. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Dile con todo tu corazón. En todo lugar, en todo tiempo, tú eres Dios. Tengo un motivo al cantar, es mi deseo adorarte. Gracias, Padre, porque tú, Señor, eres tan grande y creaste los cielos, Señor. Creaste las estrellas con solo decirlo. Así que nuestra situación en la cual estemos, con solo tú decirlo, puede cambiar. Gracias, Padre, por morir en la cruz. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Alguien dijo
de nuevo bajo el sol. Todo es vanidad, nada más que esperar, pero tú haces todo nuevo. La línea crucé. De días te veré, tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. Y nadie ha visto lo que tú vas a hacer. Nadie puede imaginar lo que está por llegar, porque tú haces todo nuevo. La línea crucé y ahora vivo por fe. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Yo quiero más. 1,000,000 de veces lo mereces. 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, sí, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, sí, 1,000,000 de veces lo mereces. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más.
digno. Oh, si 1,000,000 de veces lo merece. De 1,000,000 de himnos eres digno. Oh, 1,000,000 de veces lo merece. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, si 1,000,000 de veces lo merece. De 1,000,000 de himnos tú eres digno. Oh, 1,000,000 de veces cantaré, por 1,000,000 de días te veré. Tu espíritu me lleva a donde estás. 1,000,000 de veces más, yo quiero más. Y ahí donde estás, en tu lugar, queremos orar por ti esta mañana. Queremos darle gracias a Dios por tu vida y vamos a orar juntos para luego pasarle el tiempo a nuestro pastor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu presencia en cada hogar, Señor. Gracias, Padre, porque yo sé que tú estás con cada persona, Señor, y estás supliendo su necesidad, estás supliendo, Señor, todo aquello que ellos necesitan. Padre, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, y ponemos delante de ti todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones, aquellos que están enfermos, Señor, oramos por ellos. Y Padre, gracias, gracias, porque has sido tan bueno, Señor, con nosotros. Y gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nosotros en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué tal, querida iglesia? Buen día. Nuevamente conectados a través de esta transmisión. Gozoso de poder compartir el día de hoy la palabra de Dios. Quiero agradecer infinitamente a cada uno de ustedes por su corazón dadivoso. Dar gracias a Dios porque en fe podemos formar parte del reino de Dios a través de nuestras dádivas, nuestras ofrendas. Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 38: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Medida apretada, sacudida, rebosante, para que haya lugar para más. Realmente Dios quiere bendecirnos abundantemente. Su palabra dice que Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y creo que en este tiempo que estamos viviendo es muy importante mantener siempre nuestros ojos puestos en el dador. Cristo Jesús es la fuente de toda provisión y creo que cuando damos nos mantenemos confiando. Así que es bien importante que nuestro enfoque esté siempre en que Dios es un fiel proveedor y Él es la fuente de toda buena dádiva, de todo don perfecto. Así que descansa en su provisión. Muchas gracias a todos los que han estado colaborando con nuestra iglesia a través de sus diezmos, sus ofrendas. Y bueno, el día de hoy vamos a preparar nuestro corazón para la palabra que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Ha sido emocionante para mí en esta semana recibir de parte de Dios esta palabra, porque primeramente Dios habla a mi corazón para mí, y como predicador para mí es un privilegio, como una responsabilidad también. Un privilegio porque sé que esto es por gracia, no es porque yo lo merezca. Simplemente Dios, por medio de su infinita gracia, me da el mensaje, y cuando lo recibo en mi vida y lo medito, pues esto va transformando mi entendimiento. Lo mismo sucede con cada una de las personas que el día de hoy serán expuestas a la palabra de Dios. Así que quiero invitarte que ahí en tu lugar ores conmigo, hagas conmigo esta oración y digas: Padre, gracias porque tu palabra el día de hoy va a transformar mi mente, va a abrir mi corazón para que mi fe crezca, mi confianza en ti crezca aún más.
Y yo descanso, Señor, en las promesas de tu gracia, las abrazo, las hago mías, me apropio de ellas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. He titulado a esta enseñanza cómo permanecer en su gracia, cómo permanecer en la gracia de Dios. En 2 de Pedro 1:2 nos dice Pedro que la gracia y la paz nos sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Creo que en estos días necesitamos ver la gracia multiplicada en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Ver su gracia significa ver su favor inmerecido actuando en nuestro día a día. En días como los que vivimos es muy fácil contagiarnos de incertidumbre, de inseguridad. Pero cuando nuestra confianza y descanso se encuentran en Cristo, cuando nuestro enfoque se encuentra en conocer más a Dios, descubrir más su carácter, conocer más la obra redentora de Cristo Jesús, entonces la gracia de Dios de una manera implícita fluye en nuestras vidas. No necesitamos forzar nada, simplemente en reposo y descanso encontramos la fortaleza de Dios. Quiero animarte a que en este tiempo te mantengas atento a cada enseñanza bíblica, la recibas en tu corazón, la escudriñes, la medites y dejes que esa palabra se haga parte de tu pensamiento. Esta semana, Perla, mi esposa, y su servidor, los dos estuvimos transmitiendo algunas enseñanzas a través de en vivos en Facebook. Una de estas enseñanzas hablaba acerca de los carás de Dios. Y la palabra cará es una palabra hebrea que significa posicionamiento divino, buen éxito, que significan buenos acontecimientos. Si nosotros quisiéramos encontrar una palabra a lo mejor regional o de nuestra cultura que nos diera el sentido de cará, pues creo que una palabra que usamos mucho los mexicanos es chiripa o casualidad. Nosotros como hijos de Dios no dependemos de la suerte o la fortuna o el azar. Como hijos de Dios sabemos que detrás de cada bendición está la mano de provisión de Dios, está la mano de Dios haciéndolo por nosotros. Entonces los carás son esos acontecimientos de ser posicionados de manera divina por Dios, obviamente. Esos posicionamientos en el lugar correcto, con la gente correcta, en el tiempo correcto. Los carás de Dios son para ti como hijo de Dios. Y platicábamos esto en el en vivo anterior. Y platicábamos una historia, Perla compartió una historia de cuando éramos muy muy jóvenes, recién casados. Solo teníamos a Perlita, nuestra hija, ahora tiene 18 años, pero en aquel tiempo era una bebé. Por allá en el 2002 hicimos un viaje a Tailandia. Visitamos a una misionera que estaba cuidando a algunos niños, todos ellos huérfanos que provenían de Birmania o Myanmar, también se conoce como Myanmar, y ella los estaba cuidando. Tiene una casa hogar donde toma cuidado de ellos, y fue un tiempo de mucha bendición. Pero 3 años antes de ese viaje, nosotros teníamos un grupo que se llamaba Hijos del Rey. En este grupo enseñábamos a los muchachos, a los niños, a los adolescentes a orar por las naciones, hacíamos misiones con ellos y fue un buen tiempo. Y recuerdo que en una de las navidades, 3 años antes de ese viaje, retamos a todos estos niños y adolescentes a escribir tarjetas para enviarlas de una manera aleatoria a grupos de niños que vivían en una situación vulnerable. Sabíamos nosotros como coordinadores de esta actividad que algunas de estas tarjetas iban a ir a Turquía, otras iban a ir a África y otras iban a ir pues a Tailandia o alguna zona así de Asia. Y todos nuestros niños y adolescentes escribieron cosas preciosas, mensajes esperanzadores. Algunos de los niños traían juguetes, dulces, cosas para compartir. Así que se hicieron 3 cartones y se enviaron a 3 distintos destinos o lugares del mundo. 3 años después viajamos a Tailandia, fuimos a la selva a visitar a esta misionera, Vic es su nombre, y cuando estábamos ahí en la selva, estuvimos un par de semanas ayudando en su proyecto. Ella estaba recibiendo cada vez más niños huérfanos, estos niños huyendo de Birmania por la guerrilla o las guerras que hay ahí.
una zona bastante riesgosa, muy vulnerable la situación, muy difícil. Y bueno, estando ahí con ella, nosotros nos quedamos sorprendidos de ver la fe de estos niños pequeños que ella cuidaba. Estos niños oraban, predicaban bien pequeños, y nosotros ahí con ellos animándoles hicimos una ofrenda, levantamos una ofrenda desde todos los hermanos de Culiacán para entregarla a esta misionera. Con esta ofrenda ella pudo ampliar este lugar, esta casa hogar. En fin, un poco antes de que esta experiencia terminara, la misionera se nos quedaba viendo y un poquito nostálgica nos dijo: yo siento que ya los conocía antes, yo siento que ya había tenido contacto con ustedes, pero no sé por qué, no sé de dónde viene este sentimiento. Justo un par de días antes de regresarnos, ella nos detiene y nos dice: ¿saben qué? Saca una caja y la abre y comienza a sacar las tarjetas. Había tarjetas ahí, eran las tarjetas que nuestros adolescentes habían escrito 3 años atrás. Nos quedamos sorprendidos porque la mayoría de esos adolescentes estaban en ese viaje, y ella dijo: es increíble, pero creo que estas tarjetas ustedes las escribieron. Cuando vimos eso, empezamos a llorar todos y nos dimos cuenta que Dios había preparado ese momento en su mente y ahora estábamos viviéndolo. Era totalmente un cará de Dios, era totalmente un posicionamiento divino, la agenda de Dios. Y cuando ella nos compartía esto, nos platicaba que había ido a Bangkok, la capital de Tailandia, muy lejos de esa aldea donde nos encontrábamos. Había tenido que viajar bastantes horas para ir a esa iglesia donde le iban a dar un apoyo para invertirlo en esa casa hogar. Y el pastor de esa iglesia le dijo: mira, un equipo de mexicanos estuvo aquí, dejó esta caja, pero no la hemos entregado a nadie, quizás deberías llevártela y esa caja puede ser de bendición para tus niños. Ella se trajo esa caja. Nosotros no sabíamos que 3 años después íbamos a parar en esa misma aldea. Lo que quiero decir con esto es: si nosotros intencionamos encontrarnos en la oportunidad, en el lugar exacto, en el momento exacto para lograr conseguir algo a nuestro favor, algún beneficio, probablemente no tengamos la capacidad, de hecho no tenemos la capacidad de hacer que estos factores puedan tener esa convergencia o ese punto de encuentro. Pero Dios puede ver mucho más allá que nosotros mismos. Dios tiene la capacidad de anticiparse. Dios sabe cómo va a suplir tus necesidades. Dios sabe cómo va a organizar las situaciones para que el día de mañana, más que volver a la normalidad, tú puedas encontrarte con posicionamientos divinos, buenos carás, buenos momentos preparados de parte de Dios. En pocas palabras, el éxito que viene del cielo, favor inmerecido. Eso se llama gracia de Dios. Amén. Dios es un Dios de gracia. Dios quiere favorecerte. Tú tienes la opción de favorecerte a ti mismo, ayudarte a ti mismo. No tiene nada de malo. Yo no sé tú, pero yo deseo que Dios siempre sea el autor de todo bienestar en mi vida, como lo ha sido hasta hoy. Platicábamos hace unos días, mi familia y yo, que nuestra vida ha sido una colección sobreabundante de acontecimientos divinos. Desde antes de casarnos, Perla y yo hemos visto la mano de Dios proveyendo, hemos visto la mano de Dios favoreciéndonos, y hay personas que nos han dicho: ¿cómo logran ustedes tener el favor, la gracia de Dios? ¿Cómo la consiguen? ¿Cómo logran merecerla? Precisamente ahí está la clave. No necesitas merecerla. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacer cosas para conseguirlo. Simplemente descansar en el favor, en el amor incondicional de Dios. Saber que todas las cosas provienen de Él, por gracia. Todas las cosas provienen no por mérito personal, sino porque Jesús pagó un precio alto en esa cruz para que el día de hoy tú y yo podamos descansar en su favor inmerecido. Amén. Uno de los personajes que más llaman mi atención en la palabra, y créanme que me encanta leer mucho acerca de él, es acerca de Pablo. Pablo recibió la misión de hablar de la gracia de Dios, mostrar el nuevo pacto al mundo. Pablo sembró iglesias, extendió el reino de Dios, y quiero leer una parte muy importante de la vida de Pablo que se encuentra en Hechos 20 del 7 al 12. Pablo tenía una agenda muy llena, siempre estaba
pensando en pro del reino de Dios. Estaba siempre extendiendo el reino de Dios, compartiendo el mensaje en todo lugar. Y esta fracción que voy a leer, este pasaje, habla de algo que sucedió en uno de sus viajes misioneros. Quiero que presten atención. Se encuentra en Hechos 20, del 7 al 12. Dice así: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando hasta la medianoche. El cuarto de la planta alta donde nos habíamos reunido estaba iluminado con muchas lámparas que titilaban. Como Pablo hablaba y hablaba, a un joven llamado Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio mucho sueño. Finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. ¡Wow! No quisiera imaginar lo que Pablo sintió o la gente que estaba ahí presente en esa reunión. Era una reunión de iglesia, era una reunión en una casa, y este jovencito llamado Eutico estaba escuchando atentamente, pero nos dice claramente la historia que Pablo prolongó tanto su enseñanza que este jovencito comenzó a tener sueño. Era ya tarde y se cayó de la ventana y murió desde el tercer piso. Espero que nadie se quede dormido en esta enseñanza, ¿verdad? Voy a tratar de ser más breve que Pablo. Pero bueno, continúo la historia. Y dice en el versículo 10 que Pablo bajó, supongo que corrió a donde el cuerpo del muchacho se encontraba. Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos. Y dijo: no se preocupen, él está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba, participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano, y todos sintieron un gran alivio. Aquí hay un hecho contundente: el joven murió. Este joven, cuyo nombre es poco común, Eutico murió porque se cayó de la ventana desde el tercer piso. Pero con esa naturalidad dice que Pablo fue, lo tomó en los brazos y simplemente declaró vida. Él dijo: no se preocupen, el joven vive. Amén. ¿Sabes? El libro de los Hechos me emociona leerlo, porque realmente, aunque habla de los hechos de los apóstoles, creo que más bien habla de los hechos del Espíritu Santo, el Espíritu de la gracia. Realmente ese es el nombre del Espíritu Santo. Es el Espíritu de un nuevo pacto. Es el Espíritu que nos favorece. Ese Espíritu vive dentro de ti. Tú eres un templo viviente y el Espíritu Santo está siempre actuando a tu favor. Amén. Dios siempre está orquestando las cosas para que ayuden a tu bien. A lo mejor no tienen sentido en el presente. Probablemente han pasado muchos pensamientos de derrota en estos días. Pero recuerda que el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, el mismo que obró en el libro de los Hechos, es el mismo que está obrando a tu favor día y noche. Es el Espíritu de verdad. Y ya, así de práctico, ¿te das cuenta? Aquí Pablo no fue el protagonista. ¿Qué estaban haciendo ellos en ese tercer piso? Habla de esa habitación alta o aposento alto. Estaban tomando la Santa Cena. Pablo estaba hablando de las Escrituras, revelando a Jesús. Y sabes, ese joven se sentó en la ventana. Hay tres cosas que aprender de Eutico. Para empezar, ¿qué significa el nombre de Eutico? A mí me encanta investigar el significado de los nombres de las personas, de las ciudades, porque creo que la palabra de Dios ha puesto detalles específicos, no para que los brinquemos o demos por sentado que pues es un nombre cualquiera, pero hay un significado oculto en cada nombre, en cada detalle de la palabra de Dios. Resulta que Eutico significa el afortunado o el agraciado. Eutico estaba lleno de la gracia. Quizás él no lo sabía, pero después de resucitar te aseguro que se sentía más que favorecido, más que agraciado. Probablemente tú no te consideres tan afortunado en estos días o no te consideres tan agraciado, y tampoco esa jovencita judía llamada María se sentía agraciada. Mucho menos el día que su novio o su prometido José le dio la noticia que se iba a apartar de ella porque ella estaba embarazada, y eso era una situación totalmente crítica. Pero vino el ángel del Señor y le dijo a María: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres.
Y el día de hoy, aunque no te sientas favorecido, aunque quizás sientas que hay muchas cosas en tu contra más que en tu favor, hoy Dios te recuerda que eres muy favorecido. Eres agraciado como Eutico, eres muy favorecido como María, bendito entre las multitudes. Así es como Dios te ve. Amén. ¿Puedes tú verte desde la óptica de Dios? No te midas por las circunstancias, no te midas por lo que esté sucediendo alrededor de ti. Mírate a través de la cruz, mírate a través de lo que Jesús hizo por ti. ¿Eres o no eres valioso? Jesús entregó todo por ti. Tú y yo somos muy valiosos para Dios. Así que como Eutico podemos llamarnos a nosotros mismos como agraciados, favorecidos, más que afortunados. Eutico, ese era el significado. Y quiero que pienses en Eutico como alguien que nos representa el día de hoy. 3 lecciones que aprender de Eutico. Esa noche Eutico cayó de la ventana y vamos a pensar que cayó de la gracia, ¿ok? Lo que estaba pasando en ese aposento alto era un mover del Espíritu Santo. Lo que estaba pasando en esa habitación en el 3er piso, grábate ese dato, 3er piso, era lo que todo cristiano de esa localidad debía estar experimentando. Los que no estuvieron en esa reunión se la perdieron. Se perdieron del mover y de lo que el Espíritu Santo estaba enseñando a ese grupo de creyentes. Y ese jovencito, yo no sé si estando yo ahí me hubiera quedado también dormido en la ventana, a lo mejor sí, pero ese jovencito me queda claro que no estaba sentado cerca de lo que estaba sucediendo. 3 cosas que aprender de Eutico: no te sientes en la ventana. Cuando Dios está haciendo algo importante, no te pongas a contemplar desde lejos, no te alejes y te vuelvas parte de los espectadores, pero trata de estar lo más cerca posible de lo que está sucediendo. Cuando Dios está haciendo una obra, siempre forma parte de ella. Si sabes que Dios está bendiciendo a través de nuestra iglesia a muchísimas personas, no lo observes de lejos, porque lo más seguro es que te sientes a la ventana. Y si te distraes, si dejas que el desánimo tome parte en tu vida, si dejas que lo que está sucediendo allá afuera te distraiga y pierdas contacto con lo que Dios está hablando, puedes correr el riesgo de adormecerte. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento menciona muchas veces la palabra velar. Mantente velando como un vigilante, mantente atento. Estos días que estamos viviendo no son días para distraernos, no son días para estar ocupando nuestra mente en cosas banales, en cosas superficiales. Hoy más que nunca necesitamos estar velando, y velar no significa otra cosa que poner nuestros ojos en lo que sucede en el centro de ese aposento alto, en la gracia de Dios. Pon atención, porque lo contrario a velar es adormecerte. Cuando contratan a una persona para que sea velador, yo creo que uno de sus atributos más deseables es que sea bueno para desvelarse, bueno para poner atención a los detalles en medio de la noche. Y si esa persona no logra mantenerse de pie y sin sueño, entonces no sirve para ese trabajo. La palabra de Dios nos pide que estemos velando en este tiempo, mantenernos atentos, no perdamos el hilo de lo que el Espíritu Santo está hablando a la iglesia, lo que el Espíritu Santo está hablando a los creyentes hoy en día. ¿De qué es tiempo este que estamos viviendo? Este es tiempo de sembrar la semilla del Evangelio. Este es tiempo de proclamar las buenas nuevas. Este es tiempo de hablar de la gracia de Dios, no la condenación del hombre. Dios no nos ha llamado a levantar la ley de Moisés. Dios nos ha llamado a levantar el nuevo pacto, el Evangelio, la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario de una manera perfecta y completa. Igual que Pablo, esa era su misión. Pablo ya no venía a judaizar a la gente. Pablo ya no venía a establecer la ley judía a los gentiles. Pablo venía a hablarle a los gentiles que ellos también podían ser incluidos en la gran familia de Dios. Y esa es nuestra tarea como la iglesia hoy en día. Nuestra tarea es gritar el nuevo pacto, que el mundo escuche acerca de un Dios de gracia y de amor, un Dios que perdona pecados, un Dios que abre sus brazos ampliamente para restaurar vidas. Ese es el mensaje del Evangelio. Por eso se llaman buenas nuevas, y necesitamos tener eso claro para no caer de la gracia de Dios. ¿Cómo podemos caer de la gracia de Dios? ¿Es posible caer de la gracia de Dios? ¿Es posible darnos el trastalazo que se dio Eutico desde el 3er piso? Es posible, y vamos a ver cómo es que sucede. Pero una segunda lección que aprendimos de Eutico es: el 3er piso es el mejor piso. El 3er piso es donde Dios quiere que estés. Amén. Jesús resucitó al 3er día.
El primer día fue trágico. El segundo día fue desesperanzador. Provocó desánimo porque era un tiempo de espera, de incertidumbre. Pero el tercer día fue glorioso. En el tercer día la piedra fue movida. Esos querubines, esos ángeles a un lado de la puerta del sepulcro dieron testimonio de que poder de resurrección salió de ahí. Amén. El tercer piso es mejor que el primero y el segundo. Habla de aposento alto. Ahí estaban partiendo el pan. Ahí estaban tomando la copa del nuevo pacto. Cada vez que nosotros como iglesia tomamos la Santa Cena, lo que estamos haciendo es celebrar gloriosamente lo que Jesús vino a hacer por nosotros a este mundo. Así que el tercer día, si lo pudiéramos representar con un objeto, voy a buscar la forma. Bueno, creo que vamos a poner aquí la imagen para que ustedes puedan ilustrarse gráficamente del Arca del Pacto. Esta imagen que pueden ver aquí ustedes, esta imagen habla de una figura alegórica del tercer piso o el tercer día. Y déjenme explicarles con este artefacto, este objeto sagrado, cómo es que aquí está representada toda la obra mesiánica, desde que Jesús nació en la tierra como un hombre siendo Dios, hasta que Jesús es llevado a la cruz, muere y al tercer día resucita con un cuerpo glorificado. Todo esto está explicado en el Arca del Pacto. Quiero invitarte a que terminando esta enseñanza dediques unos minutos durante la tarde de este domingo para meditar profundamente en Éxodo 37 del versículo 1 al versículo 9. No lo voy a leer aquí, pero toma nota de este pasaje, Éxodo 37 del versículo 1 al versículo 9, porque aquí se explica cómo fue construida el Arca del Pacto. Y si tú ves esta imagen puedes pensar, wow, qué gloriosa imagen, qué glorioso objeto. Esta Arca del Pacto estaba en un lugar tan especial guardada. Este lugar especial llamado lugar santísimo no era un lugar al cual todas las personas pudieran ingresar. Solamente el sumo sacerdote podía entrar ahí. Pero déjame explicarte cómo estaba hecha el Arca del Pacto. El Arca del Pacto estaba hecha de madera, de acacia. No es una madera muy fina que digamos. De hecho, en estas regiones del mundo es una madera común. Sin embargo, se convirtió en un cajón especial. Estoy hablando del cajón de la parte inferior. Se convirtió en un cajón especial porque fue recubierto de oro. Y lo que se guardaba dentro de este cajón eran 3 objetos: las tablas de la ley, las tablas de piedra, la vara de Aarón que floreció y maná que cayó del cielo. Estos 3 son símbolos, y estos símbolos, aunque son símbolos de acontecimientos que sucedieron durante el tiempo del Éxodo, Israel viajando de Egipto a la tierra prometida, estos 3 objetos son recordatorios nada buenos. Las tablas de la ley guardadas dentro del Arca del Pacto hablan del rechazo del hombre a la autoridad de Dios, a los estándares absolutos de Dios. La vara de Aarón floreciente habla el rechazo del hombre a la autoridad que Dios delegó, al liderazgo que Dios estableció. Y el pan o el maná contenido dentro del Arca del Pacto habla el rechazo del hombre a la provisión sobrenatural de Dios. El hombre falló en estas 3 áreas. El pueblo de Israel falló en seguir la dirección divina, en someterse a la autoridad de Dios, en recibir por fe el alimento, la provisión. El hombre falló. Entonces, ¿qué hizo Dios? Le puso una tapadera a esta caja, de tal manera que lo que está dentro, estos recordatorios de la rebeldía humana, quedan sellados debajo de esta tapadera de oro. Ahora, quiero que centren la atención en la tapadera de oro. La tapadera de oro se llama asiento de la propiciación. Esto simboliza como un trono. Esta tapadera de oro no lleva madera, es solamente oro. Y por si fuera poco, es un oro trabajado a martillazos. Esta tapadera tiene 2 ángeles o querubines en los extremos. Y estos querubines forman parte de la tapadera. Fue un trabajo elaborado con mucha minuciosidad, con mucho detalle, pero todo fue hecho a martillazos. Esta tapadera habla de la obra de Cristo en la cruz y su resurrección. La caja de madera recubierta de oro habla de la obra de Jesús durante estos 30 años en los que estuvo pagando la ley, desde que nació hasta que inició su ministerio. Y todo lo que Él encerró dentro de sí mismo fue el pago de la ley que nosotros no pudimos cumplir.
Quiero decirte que Colosenses 3 del 1 al 4 nos recuerda que pongamos la vista en las cosas de arriba. Y cuando vemos el arca del pacto, tu vista no debe estar puesta en el cajón de abajo, donde está toda la rebeldía tuya representada. Tu vista debe estar puesta en las cosas de arriba, la tapadera que cubre el arca del pacto, el asiento de la propiciación. ¿Sabes qué hacía el sumo sacerdote? Derramaba sangre sobre esa tapadera. Y esa sangre sellaba todo el objeto. Esa sangre era una representación de que tu justicia no la consigues con tus obras humanas. Ese fue el problema de Israel. Trataron de ser justos en sus propias fuerzas. Las obras humanas, las obras de la ley, insuficientes. Pero la obra de Cristo es perfecta. La obediencia de un solo hombre llamado Jesús nos liberó a ti y a mí de la maldición. Nos liberó a ti y a mí del poder del pecado y de la muerte. Por el primer Adán entró el pecado, pero el segundo Adán, que es Cristo, hizo posible que el pecado ya no tenga dominio sobre ti y sobre mí, porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia de Dios. Amén. Así que cuando Pablo dice en Colosenses 3:1, pongan la vista en las cosas de arriba, está hablando de poner la vista en el aposento alto. Está hablando de irnos al tercer piso otra vez. Si tú te caes de la gracia como Eutico, Dios ha enviado a alguien a que descienda, te dé vida nueva y te regrese al aposento alto. Pablo es un prototipo de lo que hizo Cristo Jesús. Él bajó de los lugares celestiales para rescatarte que habías caído de su gracia y llevarte otra vez a tener comunión con el Padre Celestial. ¿Le importas tanto a Dios que le tomó entregar a su propio Hijo, lo más valioso, para que hiciera todo este proceso de restauración? Cuando yo entré a preescolar o al kinder, todavía recuerdo el consejo que me dio mi papá. Me dijo: siéntate cerca de la maestra y todo lo que ella diga, ponle toda la atención que puedas. Y eso fue exactamente lo que hice en preescolar. Pero también recuerdo el primer día que entré a primaria, que ingresé a educación primaria. El consejo de mi papá fue idéntico. Siéntate hasta enfrente si es posible, pon toda la atención posible a la maestra y vas a sacar muy buenas calificaciones y vas a ser el mejor de tu clase. Y esa era toda mi atención y enfoque, era todo lo que quería lograr. Y cuando entré a secundaria fue el mismo consejo, cuando entré a educación preparatoria o bachillerato también fue el mismo consejo. Y yo creo que heredé esa idea, que es lo mismo que yo les dije a mis hijos cuando ellos comenzaron a desarrollarse y aprender en cada nivel educativo. Pongan mucha atención, siéntense hasta adelante. Pongan atención en lo que vale la pena. Eutico estaba lejos, desatento, distraído, adormecido, se cayó por la ventana del tercer piso, pero eso no limitó a Pablo de ir por él, resucitarlo, reintegrarlo a lo que el Espíritu Santo estaba haciendo. Lo mismo te digo, si en tu vida te has descuidado, has cometido errores, te has equivocado, has fallado, te has sentido descalificado, si en este momento de tu vida no te sientes el mejor padre del mundo, no te sientes la mejor persona y sientes que has caído del propósito y el plan de Dios, déjame decirte que el enfoque no está en ti, el enfoque está en tu Redentor, en la obra de Cristo Jesús. Él quiere reincorporarte a su obra, Él quiere levantarte de donde has caído. A lo mejor tú has creído que has caído de la gracia de Dios, pero realmente has caído en la gracia de Dios. Cuando menos mereces las cosas, basta con que mires al Salvador y creas en la obra que Él vino a hacer a este mundo y digas: Señor, yo te entrego el resto de mi vida, quiero conocerte, quiero experimentar tu gracia, y verás cómo los brazos de amor de Dios te recogerán y te darán nueva vida, porque te ama. Amén. Así que ese es el arca del pacto, y dice Colosenses 3 del 1 al 4: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Habla del asiento de la propiciación, del trono de Dios. Vean eso, la obra terminada de Cristo. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Esa arca del pacto, con toda esa rebeldía contenida, habla de tu muerte al viejo hombre, a lo que fuiste. Naciste pecador, nací pecador, pero en Cristo Jesús fuimos resucitados a una nueva vida. Y ese asiento de la propiciación
si queremos ver la concordancia en los acontecimientos, el día que Jesús resucitó, estaban esos ángeles en la salida del sepulcro, pues también en el asiento de la propiciación del arca del pacto estaban esos dos querubines, recordando que un día el Mesías iba a resucitar y ahora se iba a sentar glorioso a reinar, como dice aquí en Colosenses 3. Tú y yo hemos sido incluidos en Jesús, reinando juntamente con Él. Y dice en el versículo 4, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. No te sorprenda que en estos días de oscuridad y de incertidumbre, la gloria de Dios brille en tu vida. La gloria de Dios comience a brillar a través de tu persona y sea una luz esperanzadora para todos aquellos que te rodean. La caja, el arca, representa la obra de Jesús antes de la cruz. Pero la tapadera o el asiento de la propiciación habla después de la cruz, la obra que Jesús cumplió perfectamente. Por eso ahora estamos sentados con Él arriba, estamos en el tercer piso. No pierdas tu vista de las cosas de arriba, no te distraigas con lo terrenal, con lo que hay allá abajo. No te vayas a caer de la ventana. ¿Te puedes caer? Quizás sí, pero si tú te caes, si tú caes de la gracia de Dios, dice Primera de Juan 2 que tienes un abogado listo para rescatarte. Primera de Juan 2, 1 dice, del 1 al 2, dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Él es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, Él mismo. Y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Amén. Jesucristo está listo para salvarte. Él ya puso todas las condiciones para que tú puedas volver al propósito original de Dios, para que tú puedas volver a tener comunión con el Padre. Es ahí donde perteneces. Y la tercera lección que recibimos de este joven que se cayó de la ventana de Eutico, la tercera lección es: regresa a donde empezaste. Regresa a tus inicios. Regresa a tu experiencia con Dios. Dice la palabra en el versículo 11 de Hechos que Pablo lo levantó en sus brazos y regresaron al cuarto de arriba. Jesús, si tú has caído de su gracia, ha bajado por ti y te ha regresado de nuevo al lugar o al aposento alto, al tercer piso, al propósito original de Dios. Sin embargo, en Gálatas 5 del 1 al 6 habla de la posibilidad de caer de la gracia de Dios. ¿Quieres saber cómo alguien cae de la gracia de Dios? Te vas a dar cuenta que nunca es Dios rechazándote, nunca es Dios condenándote, nunca es Dios alejándote de su presencia. Es simplemente no entender la obra que Cristo vino a hacer por nosotros. Es volver a las obras de la ley. Y lo vamos a leer. Dice Gálatas 5 del 1 al 6: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente: si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las enseñanzas de la ley de Moisés. Pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo y han caído de la gracia de Dios. Hago un gran paréntesis. Más claro no puede estar. De verdad, quien tenga oídos para oír, que oiga. Está claro el evangelio. Pablo lo dice claramente: la única forma de caer de la gracia de Dios es volver a la ley. Es volver a depender de la circuncisión. ¿Qué significa la circuncisión? No voy a entrar en el detalle de ese rito judío. Quiero ir más allá, quiero ir al significado. Es cuando crees que tus obras te pueden salvar. Es cuando crees que tu justicia la consigues por tus esfuerzos humanos. Realmente, si tú vuelves a la ley de Moisés dependiendo de tus propios esfuerzos, has caído de la gracia. No puedes mezclar la gracia de Dios y la ley de Moisés. No puedes mezclar la fe en Jesús y tus esfuerzos humanos. O crees o no crees. Si tú intentas esforzarte para lograr tener el favor de Dios, has caído de la gracia de Dios.
Pero en el momento que menos candidato te sientas o menos merecedor te sientas, pero volteas a ver a Jesús y simplemente reconoces que lo necesitas, en ese momento de caer de la gracia de Dios, ahora caes en la gracia de Dios. Ahora caes en el favor inmerecido de Dios. Ahora estás dejando que tu Redentor te tome en los brazos, te dé vida nueva, te dé vida otra vez, te restaure a tu posición original en Cristo Jesús. Y termina este relato diciendo, sin embargo, dice en el versículo 5, sin embargo, los que vivimos por el Espíritu, esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Amén. Igual que Éxodo 37, les animaría a leer Gálatas 5 del 1 al 6 con detalle y pedir al Espíritu Santo que revele a tu vida, porque aquí hay tantas verdades contenidas, pero es claro lo que nos dice: la única forma de caer de la gracia de Dios es volviendo a la ley. Por si has caído de la gracia de Dios, Romanos 14:23 dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Qué hizo que Adán y Eva cayeran de la gracia de Dios? No había ley en ese tiempo. Lo único que hizo que Adán y Eva cayeran de la gracia de Dios fue que ellos decidieron confiar más en ellos mismos, en su sabiduría humana, influenciados obviamente por la serpiente antigua, pero decidieron darle la espalda a Dios y dejar de creerle a Dios. El pecado de ellos no fue comerse en sí ese fruto. Ese fruto fue el vehículo o fue la manifestación de su incredulidad, pero el verdadero pecado de Adán y Eva fue no creerle a Dios, y eso no cambia hoy en día. Caer de la gracia de Dios es darle la espalda a Dios, o simplemente no creer más en que la obra de Jesús es perfecta, suficiente y completa para ti. Pero no estamos aquí para dudar de Jesús. Estamos aquí conectados a esta transmisión porque queremos aprender más de Jesús, queremos aprender más del propósito de Dios, y de esta forma, según lo que dijo Pedro, la gracia y la paz nos son multiplicadas. El día de hoy recibe abundancia de paz, recibe abundancia de gracia en tu vida, puesto que nuestro enfoque hoy más que nunca es la obra que Jesús hizo en la cruz a nuestro favor. Pablo abrazó el cuerpo muerto de Eutico, lo trajo de nuevo a la vida. Eutico regresó al aposento alto y participó de la Santa Cena. Quiero decirte que en Cristo Jesús hay una esperanza viva esperándote. Hay una oportunidad de parte de Dios nueva delante de ti. Jesús ha hecho una obra perfecta para restaurarte y transformarte. Por eso el día de hoy quiero invitarte a que si tú no has abierto tu corazón a Cristo Jesús todavía, bueno, Jesús está con los brazos abiertos. Si sientes que has arruinado lo mejor de ti o lo mejor que tenías por delante, es momento de mirar la gracia de Dios. Es momento de lanzarte un clavado en la gracia de Dios. No caer de su gracia, pero caer en su gracia. Dejar que el favor inmerecido de Dios, los carás de Dios, los planes de Dios, las obras preparadas de Dios te envuelvan. No tienes que hacer un gran esfuerzo. Lo único que tienes que hacer, así como con la fe de un niño, una fe simple, una fe pura, abras tu corazón a Jesús. La mayoría de los que estamos escuchando este mensaje hemos abierto nuestro corazón al Salvador. Pero si tú eres una persona que no lo ha hecho, te invito a que hagas esta oración conmigo y digas estas palabras en voz alta. Señor Jesucristo, en esta mañana te doy las gracias por la oportunidad que me das de experimentar tu amor, de conocer tu gracia. Ciertamente he fallado, me he equivocado una y otra vez, he caído de tu gracia quizás, pero sé que no me juzgas, no me condenas. Tú viniste a dar tu vida, Señor Jesús, en rescate por muchos. Me incluiste en tu plan de salvación. Por eso hoy lo acepto. Acepto tu plan de salvación. Acepto tu regalo de salvación y vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados en esa cruz y darme una nueva oportunidad de vivir. Hoy recibo la salvación de Jesús por la fe en Él. Gracias, Dios, porque este es tu favor inmerecido. Esta es tu gracia.
Sé que esta oportunidad de recibir a Jesús es un cará de Dios, es un posicionamiento divino. Hoy Dios tuvo en sus planes que yo conociera a su Hijo Jesucristo a través de escuchar este mensaje. Así que hoy lo recibo. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú has aceptado a Jesús en tu corazón por primera y única vez, quiero decirte que esta no es casualidad. Dios te ha tenido siempre en sus planes. Nos gustaría conocerte, saber de ti. Si puedes comentar en esta parte de abajo, decir: hey, yo acepté a Cristo el día de hoy, lo vamos a agradecer, porque de esta forma vamos a poder comunicarnos contigo, felicitarte, ofrecerte el apoyo que necesitas en tu crecimiento espiritual. Y si tú, amada persona, que hoy te has conectado a esta transmisión, ya perteneces a la familia de Dios, ya eres parte del cuerpo de Cristo, si tú ya eres una persona que sigue a Jesús cada día, quiero dar gracias a Dios por tu vida. Quiero pedirte que hagas esta segunda oración conmigo. Vamos a orar porque esta semana en especial sea una semana llena de los carás de Dios, llena de oportunidades divinas, llena de citas divinas, que podamos experimentar esa gracia abundante disponible para nuestras vidas. Así que ahí en tu lugar, levanta tus manos al cielo y di conmigo: gracias, Señor, porque tienes buenos planes para mi vida y la vida de mi familia. Tu palabra dice en Jeremías 29:11 que los planes que tienes para mí son planes de bien y no de mal. Son planes de bendición y no de maldición. Planes cuyo desenlace es una gran esperanza, una vida contigo, una vida confiada en ti, buenos planes para el futuro. Así que descanso en tu gracia, descanso en tu favor inmerecido y creo en mi corazón que eres tú quien abre las puertas. Eres tú quien me posiciona en el momento correcto. Así que no temeré el futuro. No voy a temer a lo que está sucediendo allá afuera, porque mi confianza está puesta en Cristo Jesús y mi mirada en las cosas de arriba, no en las terrenales. Esa ventanita del arca que estaba en la parte alta mantiene mi enfoque en las cosas de arriba y no en las tormentas de la vida. Puedes decir conmigo: hoy descanso en Jesús y hoy recibo sanidad en mi cuerpo, hoy recibo protección para mi hogar, hoy recibo la paz que sobrepasa mi entendimiento y puedo confiar mi destino en las manos de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias a Dios por este tiempo. Gracias a Dios por tu vida. Recuerden, permanecer en la gracia de Dios no es basado en nuestros esfuerzos humanos, es simplemente descansar. Descansar en sus promesas, descansar en la obra que Él ya hizo en la cruz del Calvario y caminar por fe en estas verdades. Dios te bendiga. Te enviamos un fuerte abrazo hasta tu casa donde te encuentras y estamos en contacto durante esta semana a través de las transmisiones en vivo por Facebook, por YouTube. Mantente atento a lo que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales como iglesia. Gracias sin fin. Dios te bendiga. Seguimos en contacto. Bendiciones.